En un momento en el que la salud ha pasado al primer plano de la sociedad, es hora de escuchar a los expertos y buscar nuevas soluciones. Ready for the Next Health, una serie con el doctor Eduardo Vigil, Chief Medical Officer de Everis, para entender las claves del futuro de la sanidad. Estás escuchando Everis Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. El cáncer es uno de los mayores desafíos sanitarios que tenemos por delante. La tecnología nos brinda nuevas posibilidades, antes difíciles de imaginar, en términos de evolución, precisión y personalización de los tratamientos gracias a la gestión de la información clínica. Vamos a hablar de ello con la doctora Ana Casas, oncóloga, investigadora y paciente de cáncer, además de fundadora y presidenta de la Fundación Actitud Frente al Cáncer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos el placer de tener hoy en este podcast a la doctora Ana Casas. Es una eminente oncóloga de este país. Hizo su especialidad en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en medicina interna y oncología. Dentro de la oncología está súper especializada en cáncer de mama. Después de hacer su residencia, hizo un fellowship en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y después estuvo también en el University Hospital de New York. Como es una persona muy inquieta, además hizo un MBA en la Pompeu sobre gestión y administración de sistema sanitario y de economía de la salud. Y desde hace 8 años, pues esta cosa que nos rodea a todos, pues hace que además sea paciente de cáncer de mama y ella, en vez de, pasar periodos así más ocultos, pues lo que hizo y lo que hace, y por eso es doblemente estupenda, es generar en redes sociales movimientos de coordinación, de promover actitud frente al cáncer, y de ello es la promotora de la Fundación Actitud del Cáncer, y también de otra iniciativa que es Club Social de Lazo Fuerte al Cáncer. Son la gente que está pendiente de estas cosas, sabe lo importante de estas iniciativas. Y bueno, pues darte los buenos días, Ana, agradecerte mucho tu tiempo. Sé que tienes circunstancias complejas y sé que a lo mejor estoy abusando un poco de mi amistad contigo para forzarte un poco a esto. Espero que te sea agradable y sobre todo yo tengo interés porque en estos tiempos de COVID y de tantas cosas que nos están sucediendo alrededor, de tanta inquietud, ¿no? Necesitamos a alguien sensato que nos hable de otras patologías de una prevalencia e incidencia extraordinaria y que últimamente están un poco ocultas, ¿no? Porque casi todo lo que sale es el COVID, como también por otra parte es lógico, ¿no? Así que buenos días, Ana, y bienvenida a este programa, que espero que sea el tuyo y que nos uses y nos abuses, como decimos. Muchas gracias, Eduardo, por haber pensado en mí para hacer este podcast, y muchas gracias a Everis, por supuesto, también, y por tener la iniciativa de hacer estas sesiones tan interesantes. He escuchado las anteriores y me parece que es una buena, magnífica iniciativa ahora mismo, en estos tiempos en el que tenemos tanta virtualidad, todo es virtual, y realmente estamos comunicándonos incluso mucho más que en la etapa anterior, en la que nos teníamos que reunir, perdíamos mucho tiempo de desplazamientos, y ahora virtualmente estamos todo el día viéndonos unos a otros a través de las pantallas, diciéndonos cosas. Y esto, bueno, hay que aprovecharlo también. Las etapas todas tienen su parte buena y su parte mala, pero aquí hay que aprovechar también que esta virtualidad nos está ayudando a aprender, en definitiva, sobre
sobre todos los aspectos, no solamente lo que está pasando, sino sobre todos los demás aspectos. Estamos aquí hablando del campo sanitario, pero realmente se están poniendo en común muchos puntos entre distintos profesionales. Tenemos medios tecnológicos como este, pero incluso mucho más, digamos, mucho más precisos, por decirlo de alguna manera, y también que guardan la privacidad, que probablemente deberíamos de haber utilizado mucho más para disminuir la falta de atención en momentos determinados, porque buena parte de las consultas presenciales, que no digo todas, pero buena parte de las consultas presenciales podríamos estar desarrollándola como estamos tú y yo ahora, y si además le añadimos pues unos sensores que nos dan datos clínicos de presión, frecuencia cardíaca o este tipo de cosas, pues podemos comentar perfectamente analíticas y establecer pautas de tratamiento. Yo creo que esta ruptura de barrera por las comunicaciones de este tipo puede ser que produzcan un cambio en la manera de atender a pacientes, no necesariamente todo presencial, sino dejar a los centros sanitarios, hospitales y centros de salud para consultas. Digamos que podríamos hablar, no sé cómo lo ves tú, de una atención semipresencial o mixta, ¿no? Es decir, habrá épocas pues, de tener que hacerlo presencial, pero habrá otros seguimientos e incluso tratamientos en domicilio que los podemos hacer perfectamente de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, totalmente así. De hecho, esta etapa COVID que estamos viviendo, en lo que se refiere, yo voy a hablar de los pacientes oncológicos y de las relaciones que se establecen con los servicios, ¿no? Los pacientes oncológicos, igual que otras muchas patologías crónicas, han sufrido enormemente la presión hospitalaria sobre el sistema de la pandemia COVID. Entonces, desde la oncología hemos tenido que hacer un proceso de adaptación muy importante para atender a estos pacientes. Este proceso de adaptación ha consistido en diferenciar grupos de pacientes que, en base a sus características de evolución de la enfermedad, de tratamientos, de situación clínica, estaban para hacer distintos tipos de consulta. Y aquí es donde hemos empezado a implementar la telemedicina. Realmente, la oncología no era una especialidad, al contrario, por ejemplo, que la dermatología, en la cual ya la virtualidad y las consultas telemáticas eran más florecientes. En oncología no, en oncología siempre la relación se ha basado en una relación médico-paciente muy presencial, muy de acudir al hospital, muy de tratamientos en un hospital de día, y evidentemente todo esto ha continuado durante este tiempo en la medida en la que ha sido posible en función de las circunstancias de los pacientes y de su riesgo de contagio, muchas veces por la situación en la que se estaba, sobre todo al principio de la pandemia, en la que sabíamos mucho menos y había muchísimo más miedo de que los pacientes pudieran contagiarse. Con el tiempo se han creado circuitos seguros, corredores seguros, free COVID para pacientes, y hay mucha más seguridad. Pero lo que se ha hecho en oncología, que esto sí que es lo novedoso y lo que yo creo que se va a quedar en el tiempo, se va a quedar más adelante y además incluso mejorará, es esta relación con los pacientes telemática. Claro, los sistemas en los que estábamos, al menos los oncólogos acostumbrados a trabajar, pues no eran con los pacientes, sobre todo porque, claro, es una cuestión cultural también de los pacientes que sean capaces de manejar una pantalla, un programa, un ordenador. Pero bueno, se ha utilizado lo más elemental, la herramienta más simple, que es el teléfono. Entonces, a través del teléfono, pues ha habido una gran comunicación, y sigue habiendo una gran comunicación de los oncólogos con los pacientes, para aquellos pacientes que no necesitan una presencialidad por el problema que tienen, pues para comunicar unos resultados, para ver cómo siguen, para citar para determinadas cosas. Entonces, esto ha hecho ir segmentando grupos de pacientes y, en cierto modo, y se va a notar también más adelante, pues va a disminuir esa frecuentación hospitalaria, esa presencia, ese abarrotamiento, por decirlo de una forma simple, de las salas de espera, esperando muchas visitas a veces innecesarias, que se pueden solucionar de formas más simples. Evidentemente, nunca una consulta
telemática o telefónica puede sustituir lo que es una consulta cara a cara, una relación médico-paciente, porque hay determinados aspectos que, bueno, aparte de la exploración física y de ver el estado general, pues hay aspectos que la comunicación tiene que ser más personal, ¿no? Más en presencia, ¿no? Pero yo creo que una vez que se, digamos, establezca un contacto y una relación, un conocimiento con el paciente, en muchos momentos de la evolución de ese paciente y dependiendo de las circunstancias y de cómo esté, se van a poder sustituir consultas presenciales por consultas virtuales. Y esto va a mejorar la asistencia porque va a desmasificar determinados aspectos que realmente pues eran ineficaces, estaban siendo muy ineficaces. Por tanto, yo creo que estamos aprendiendo en ese sentido mucho los oncólogos de organizar a los pacientes en grupos, de distribuirlos, de diferenciarlos y hacer distintos tipos de consultas. Lo que quizás debamos de pensar, y Ana, tú eres muy experta en esto por toda tu actividad y tu experiencia personal, es que los pacientes oncológicos en encuestas que uno lee y algunas que hemos hecho nosotros, evidentemente la primera cuestión es curarse, ¿no? Y es su primer objetivo y su primera demanda. Pero inmediatamente después nos hablan y se repite que les gustaría poder tener una comunicación con su equipo de seguimiento, con su equipo médico, para preguntar, para hacerle preguntas que a veces están relacionadas con su enfermedad y otras veces con problemas puntuales que le surgen. Pues, de repente tiene la gripe. Van a veces al médico de familia y el médico de familia le dice, oiga, mire, yo, estando usted con quimioterapia, pues no me atrevo. Mejor le pregunta a usted a su oncólogo. Entonces, eso genera una cantidad, genera incertidumbre, genera inquietud y genera urgencias o genera consultas innecesarias que yo creo que deberíamos y en nuestro caso lo estamos intentando, generar herramientas de comunicación, no solamente de los médicos hacia el paciente, que es muy bueno, sino de que los pacientes también se puedan comunicar por una vía regulada y que graduando por el tipo de preguntas se pueda contestar inmediatamente o con una demora de 24 horas, que permita la comunicación para que, no se sientan, no digo que abandonados, pero que se sientan más acompañados en momentos que para nosotros, los médicos, nos parecen de poca importancia a lo mejor, pero para un ciudadano, y lo notas porque amigos que te llaman de repente, oye, ¿qué tal? Y a ti parece una tontería, pero para él es el dormir o no dormir, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que hay que buscar experiencias de ese tipo también, sí. ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que esto nos está dando experiencia. Fíjate, porque además realmente hemos sufrido y estamos sufriendo mucho en el cáncer a consecuencia del COVID pues simplemente en lo que son los diagnósticos oncológicos. Se han hecho estudios recientes por parte de las sociedades científicas en las que se ha visto que este año se están diagnosticando o se han diagnosticado el año pasado un 20-21% menos de tumores que de lo que hubiera correspondido, ¿no? Por las estimaciones. Sí, la Sociedad Española de Oncología sacó hace poco un artículo sobre eso, un informe sobre esto, sí. ¿Y esto por qué ha sido debido? Pues ha sido debido parte al miedo, que hablamos antes, al miedo que había en la sociedad y en los propios profesionales, y mucha gente por miedo se ha retenido de ir, pero también, en cierto modo, tenemos que reconocer que ha habido una menor disponibilidad de medios diagnósticos y un menor acceso a atención primaria, por ejemplo, a consultas, ¿no? Y claro, esto que ahora evidentemente tendremos que intentar solucionar, porque es un problema de la mejor manera posible y adelantar y hacer, como decías tú antes, un programa para paliar todos estos efectos que ha traído el COVID. Este tipo de problemas se pueden solucionar facilitando el acceso de los pacientes, por una parte, para un inicio de consulta, que es lo que ha pasado aquí. Hay pacientes que no han tenido esta facilidad para comunicar un síntoma, se han quedado en su casa con el síntoma, ¿no? Y no lo han comunicado. Entonces, facilitar de una forma telemática con sistemas, facilitar esta comunicación de una forma inicial
Y luego la otra parte que hablábamos antes de los enfermos, que para ese seguimiento de los enfermos haya posibilidades que desde los propios servicios que se le ofrezcan desde el mismo momento en el que el paciente llega y es diagnosticado y es atendido la primera vez, decirle, mire, y usted tiene todas estas posibilidades telemáticas desde su casa, tranquilamente, de comunicarse, de hablar con el oncólogo, con la enfermera, con el sistema de citas, con quien sea necesario en cada momento para que, facilitarle una mejor convivencia con su enfermedad y una mejor calidad de vida, porque ya que está enfermo, encima no va a tener toda cantidad de problemas de accesos y de trabas. Y yo creo que esto es algo que debe de ser ya. Pues yo creo que en cierto modo estamos ya empezando, estamos andando el camino, estamos convencidos de que esto es lo que hay que hacer. Tenemos que implementar esos sistemas para realmente darle facilidades al paciente. No tenemos que olvidarnos una cosa, y es que cada vez, y además los propios pacientes nos lo van a exigir, o lo están exigiendo, porque cada vez los pacientes son más conscientes, más autónomos, más conscientes de la enfermedad que tienen, más conocedores y tienen una, mayor consciencia de sus propios, no ya derechos, no podemos hablar de derechos, porque hay derechos y hay obligaciones, son las dos cosas, ¿no? Pero de sus necesidades como paciente y de su responsabilidad como gestores de su propia enfermedad y de las pruebas que se le van haciendo. Ya no existe ese modelo de paciente que hacía sí a todo lo que una medicina paternalista le ofrecía, que por supuesto siempre se ofrecía lo que se creía que era mejor para el paciente, pero ese modelo paternalista ya ha dejado de existir. Entonces, en este modelo de autonomía del paciente exige el paciente, por una parte, ese control de la enfermedad en la cual lleva la gestión y lleva las riendas de su enfermedad, y por otra parte, una facilidad de acceso. No se le pueden poner trabas al paciente, al revés, hay que facilitarle tanto el acceso inicial como luego el seguimiento y la continuidad con su equipo de atención sanitaria. Claro, me llamó la atención porque en un artículo, creo que era New England, de hace igual 5 o 6 meses, hablaba de que la medicina de precisión en cualquier área de la medicina va a exigir una centralización y una concentración del conocimiento, porque evidentemente no puede haber tantos especialistas de mama como hospitales, ni puede haber tantos de pulmón y dentro del pulmón del microcítico y no el de células grandes. Tú mejor que nadie sabes que ya cáncer es un término que significa baúl, ¿no? Porque dentro cada una cosa es completamente diferente y la superespecialización en la oncología es un hecho. Pero claro, esto de la precisión y de la personalización tiene que rodearse de alguna manera de medios tecnológicos o físicos para que la accesibilidad del paciente que no está próximo a ese centro no se vea disminuida, ¿no? O sea que probablemente tengamos que utilizar mucho este tipo de tecnologías como para, desde un hospital, como digamos pudiera ser el Virgen del Rocío, por hablar de un hospital que los dos conocemos, pues se centralice la atención al cáncer de mama de hospitales de la provincia o de otras provincias y que viajen las imágenes, viajen las biopsias, como ya la anatomía patológica digital, las reuniones multidisciplinarias se puedan hacer de esta manera, de modo que hay que ampliar, o que se debería de, centralizando, ampliar el campo de juego para que todo el mundo tenga un acceso a lo mejor sin tener que cambiar su vida, ¿no? Sí, mira, de hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, en los hospitales desde hace ya bastantes años en oncología funcionan los comités multidisciplinares por patologías, ¿no? Y estos comités multidisciplinares durante todo este tiempo se han pasado las reuniones de presenciales a virtuales, y los distintos profesionales lo mismo podían ser del hospital que incluso consultar con otros especialistas. Y a nivel de esto, en cuanto a la comunicación entre profesionales, que es muy sencilla con estos sistemas.
y que realmente la ciencia y el avance en la ciencia es un proceso colaborativo. Tenemos que estar todos unidos, transmitiéndonos el conocimiento, y esto se ha visto bien claramente, se ha visto con el COVID. El COVID, toda esta evolución, por poner un ejemplo reciente que tenemos, ¿no? En el COVID se ha visto una evolución del conocimiento muy buena en muy poco tiempo. Se supo la secuenciación del genoma del virus desde a los pocos días de haber empezado la pandemia, y esto ha sido posible gracias a un esfuerzo de colaboración, lo mismo que el tema de las vacunas ahora, ¿no? Pues en el cáncer sucede lo mismo. En el cáncer, en lo que es la oncología de precisión, nos remontamos a relativamente pocos años, a principios de los años 2000, en el que, bueno, el descubrimiento de la puesta en comunicación de todas las investigaciones que había habido sobre el genoma humano, que ya vio la luz a principios de los 2000, el genoma humano, y luego a partir de ahí empezaron a salir los atlas del genoma del cáncer y de los distintos tipos de cáncer. Esto ha permitido que se haya ido avanzando en el conocimiento intrínseco, en el conocimiento a nivel molecular de las alteraciones de cada tipo de tumor. Y ello está permitiendo que haya un desarrollo de fármacos específicos a determinados dianas moleculares a nivel celular, a nivel del estroma, en la cual, bueno, pues es una acción mucho más directa y que tiene menos efectos secundarios. Esto, evidentemente, pues lo que hay que tener es la muestra viaja o se hace en el sitio donde se haga la secuenciación, bien de una muestra tisular o bien de una biopsia líquida, y luego pues todo lo demás también es algo que se va viendo telemáticamente, se discute. De hecho, pues ahora estamos haciendo esto de una forma pues cada vez más frecuente a nivel de investigación, de programas de investigación, en el cual pues se reúne un comité, que es el Molecular Advisory Board, que lo que hace es un comité de expertos que analiza los rasgos genéticos anómalos que han salido en esa pieza tumoral o en esa biopsia líquida, y bueno, con eso se plantean pues alternativas terapéuticas. Pero evidentemente esto no hace falta que el enfermo esté ahí. Claro. Todo esto es un proceso entre bambalinas que se hace detrás, claro, y que luego va a dar un resultado para beneficiar al paciente. Claro. Bueno, cuando uno dice los avances en medicina y en la ciencia y esto, a veces las etapas van tan rápido que nos olvidamos de avances que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, la implosión de la biología molecular en el diagnóstico del cáncer, o la alternativa de la inmunoterapia como tratamiento, la biopsia líquida, ¿no? Que oímos mucho la biopsia líquida. Para ti como oncóloga, ¿verdaderamente es tan determinante la biopsia líquida como pensamos desde fuera para el tratamiento de cáncer? La biopsia líquida está empezando a ser determinante, pero va a ser muchísimo más determinante en el futuro, porque es una técnica relativamente simple, es una técnica que es no cruenta, porque es un análisis de sangre. Y ahora mismo en la biopsia líquida se están estudiando, por una parte, las células tumorales circulantes, por otra parte, y es mucho más novedoso que eso y más rentable, que es el estudio del DNA. Del DNA, del ADN tumoral circulante, ¿no? Cuando un paciente tiene un cáncer, o en otras enfermedades también se puede aplicar, pero sí, cuando un paciente tiene un cáncer, pues hay fragmentos de esas, hay partes de esas células tumorales que tiene, que se desprenden al torrente circulatorio, que desprenden fragmentos del ADN. Entonces, ese ADN se estudia en esta biopsia líquida. Se hace una secuenciación de ese ADN y se ven qué anomalías mutacionales presenta, mutaciones de elecciones, en fin, lo que tenga. Y esto se hace, bueno, pues se detecta, y en función del tipo de tumor hay, ya sabemos, cada tipo de tumor es variable, pero las alteraciones genéticas que pueden ser accionables. Accionable significa que podemos tener algún tipo de intervención farmacológica sobre esta mutación accionable, ¿no? Y esto es útil porque, primero, no es cruento, segundo, permite una secuenciación genómica. De hecho, ahora mismo hay paneles, plataformas de secuenciación genómica para DNA circulante
que incluyen casi 100, alrededor de 100 genes. Entonces, esto es una herramienta muy potente y que además puede ser mucho más rentable que la secuenciación sobre una biopsia tisular, porque una biopsia tisular, pues como la proliferación del cáncer es muy heterogénea y en unas metástasis puede haber un tipo de genes alterados y en otros, pues incluso puede ser que cuando se haga una biopsia pues no tenga tejido tumoral, porque bueno, es así, ¿no? Claro. Sin embargo, la sangre recoge todas las posibles sueltas de células y de ADN que hayan salido de distintas partes del organismo, con lo cual es más global, por así decirlo, ¿no? Más global de la economía del organismo. Y luego no es nada cruenta, porque es un análisis de sangre simplemente, no una biopsia, pues por muy accesible que sea la metástasis, siempre es algo molesto para el paciente, ¿no? Y la rentabilidad de la biopsia líquida es enorme porque puede servir tanto para diagnosticar de forma precoz tumores que no se conocían en la persona, que no existía, o sea, que se va a utilizar para el diagnóstico precoz, claro. Como para la monitorización luego de enfermedades, de la carga tumoral del paciente, de los mecanismos de resistencia a fármacos, porque claro... A eso me quería también referir, que va a permitir adaptar el tratamiento a la situación real del paciente y no a la que inicialmente tenía el paciente, ¿no? Porque de alguna manera va a testar la sensibilidad a la oferta quimioterápica que le puedas ofertar, ¿no? Exacto. Primero porque los tumores evolucionan a lo largo del tiempo. Un tumor que empieza con unas alteraciones genómicas en el inicio, cuando ese tumor hace metástasis, esas alteraciones pueden variar. Entonces, esa variación se puede detectar muy bien con la biopsia líquida. Y por otra parte, una vez que detectas una serie de alteraciones y sabes sobre qué alteraciones moleculares, sobre qué genes puedes accionar con X fármacos que se dispongan en ese momento, llega un momento en que el tumor no siempre se comporta igual y hace resistencias. Y esas resistencias las detectas de una forma muy precoz, muy sensiblemente en este ADN periférico. Y no tienes que esperar porque una imagen de un TAC es muy buena, pero no es visible hasta que el TAC tiene hasta que la lesión tiene unos milímetros, ¿no? De hecho, por ejemplo, exploraciones tan buenas como puede ser el PET-TAC o el PET, bueno, pues no se detecta y no se pueden emitir juicios realmente totales hasta que no tengan las lesiones pues varios milímetros de tamaño. Con lo cual, si tenemos un método como la biopsia líquida que te lo detecta de una forma precoz, tanto la recidiva como la resistencia, como la aparición de nuevas lesiones, como nuevas metástasis, nuevos genes que se han alterado, es fantástico. Y luego, claro, no cruento y a un coste que se va a ir abaratando sensiblemente. De hecho, se está abaratando. Yo en el tema del cáncer, últimamente, no sé, aunque sigue siendo una realidad en algunos de ellos dura, pero cada vez, desde cuando yo era residente, que bueno, hace ya bastante tiempo, pero tampoco tanto, de hablar de cáncer, ahora se puede hablar de una manera, digamos, más alegre que hablábamos un poco al principio de todo esto, ¿no? Es decir, se han alcanzado cuotas de supervivencia insospechadas en el momento en que nosotros empezábamos a trabajar en los hospitales, ¿no? Y por otro lado, y a mí me gustaría que la gente supiera los distintos enfoques que hay de abordaje a una patología como el cáncer, ¿no? Hay un montón de gente trabajando en diagnóstico precoz por la imagen, ¿no? Los grises, los matices de grises en la resonancia magnética, hay grupos tremendos, recuerdo el del Massachusetts General Hospital, que hay una doctora matemática que está trabajando muy seriamente en todo eso. En Barcelona nosotros estamos trabajando también con un grupo en imagen. De otro lado, toda la gente con la biología molecular, la biopsia líquida, nuevos tratamientos. Y ahora, recientemente, por darle algo también positivo a todo esto, a mí me parece, no sé tú cómo lo ves, que estas nuevas vacunas de modificación del ARN, para que el cuerpo humano lo reconozca como enemigos y genere anticuerpos, abre una vía también bastante espectacular y esperanzadora para
un tipo de tratamiento inmunoterápico, ¿no? En relación con proteínas extrañas como células extrañas, como puede ser la del cáncer, ¿no? Con la modificación de estos ARN, ¿no? Sí, me has hecho dos preguntas en esta misma. Te voy a contestar primero a la primera, que has hecho hincapié en unos aspectos muy interesantes de cómo toda la tecnología está funcionando unánimemente o de una forma sincronizada para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer a nivel de distintas tecnologías. Y aquí es muy importante todo lo que ya se está avanzando en inteligencia artificial, que permite unir todos estos datos que vienen de distintas tecnologías, como puede ser técnicas por imagen, técnicas moleculares, por supuesto los datos clínicos del paciente, de la evolución, los datos de anatomía patológica, todos estos datos, unirlos y con esto no solamente configurar un tratamiento más personalizado, más adaptado a la situación del paciente, sino digamos, prever o tener una visión de futuro de cómo esto va a evolucionar en función del conocimiento que tenemos, no solo de este paciente, sino de los miles de pacientes que tenemos que vamos reuniendo grandes bases de datos. Este es el Real World Data o el Big Data que ahora mismo se está ya implementando para ser capaces de actuar mejor ahora, pero sobre todo de tener una visión del futuro por el conocimiento de esta experiencia unida y acumulada. Y esto se hace a través de programas de inteligencia artificial en el cual intervienen múltiples profesionales. Ya no son, por supuesto, no son solamente médicos. Aquí hay físicos, hay matemáticos, hay biólogos. Es decir, es un array de profesiones que es realmente útil, esta multidisciplinaridad y esta conversión del conocimiento conjuntamente de todos, ¿no? Esto por una parte. Y en este sentido, también ser conscientes de que lo que se avanza en una parte de la ciencia y de la tecnología para una determinada enfermedad, pues nos sirve para otras. Y el COVID nos ha dado también unos ejemplos muy, muy importantes y muy buenos de estos. Las vacunas, estas vacunas que han salido tan rápidamente, cuando antes se necesitaban años para desarrollar una vacuna y ahora en meses hemos tenido unas vacunas de las primeras de RNA, las de Moderna y la de Pfizer. ¿Cómo ha sido posible desarrollar estas vacunas tan rápidamente, unas vacunas tan eficaces tan rápidamente y a estos costes? Bueno, pues esto es fruto de un desarrollo de conocimiento y tecnológico que ya había hace muchos años. Realmente, pues por ejemplo, por citar un ejemplo de lo del ARN y de lo que fruto que puede dar para otras cosas y de dónde es la consecuencia, pues ya en los años 70 sería. En los años 70 se estuvo investigando mucho en el ARN precisamente porque en aquel momento se pensaba mucho en el origen viral de muchos tipos de tumores y se querían hacer vacunas contra estas enfermedades que luego iban a su vez a desarrollar tumores. Y se desarrolló muchísimo esta tecnología de cortar, del splicing del ARN. De hecho, incluso hubo un premio Nobel, Sachs, en los años 90, que recibió el premio Nobel por esto. Sí. Pero estaba dirigido a conocer el ARN, pero con vistas a sacar vacunas. Al final se quedó en el virus del papiloma humano, que bueno, ha sido muy importante su desarrollo para el cáncer de cervix, ¿no? Bueno, pues esta tecnología que ya estaba tan desarrollada entonces es la que rápidamente ha servido ahora ¿para qué? Pues para digamos, hacer esta vacuna de ARN, que al final es muy simple, porque es una técnica simple y fácil de reproducir, que es coger fragmentos de este ARN para que lleven indicaciones a las células de que fabriquen trozos, partículas del virus y engañar al organismo, y el organismo entonces desarrolla sus mecanismos inmunológicos para luchar contra el virus en el caso de que luego le venga la infección de verdad. Bueno, pues este mismo mecanismo de que el ARN que recoge la codificación, las enseñanzas que ha recibido de su ADN, se puede aplicar en otros tumores en los cuales el sistema inmune juega un papel muy importante, como por ejemplo en el cáncer. En el cáncer no tenemos que olvidarnos que el propio sistema del paciente tiene muchos mecanismos de defensa en su sistema inmunológico frente al cáncer.
Y estos mecanismos de defensa a veces, pues hombre, se ven alterados por el propio tumor. El tumor es muy listo y engaña el sistema inmune de tal forma que lo bloquea para que no actúe frente a ese cáncer. Y ahí está todo el desarrollo que está habiendo de la inmunoterapia, que lo que hace precisamente es engañar a este engaño que tiene el organismo frente a su propio sistema inmune. Bueno, pues el ARN es esta tecnología del ARN puede servir, pero claro, esto todavía no existe, faltarán unos años para que esta tecnología del ARN pueda servir también para enviar mensajes al sistema inmune para la realización de vacunas con una precisión exacta o bastante efectiva de cuáles son las alteraciones que tiene. Cada cáncer tiene unas alteraciones moleculares propias y esas alteraciones moleculares las detectamos. Es decir, pues tal cáncer tiene estos 8 genes, por ejemplo, alterados y somos capaces de fabricar una vacuna de ARN que codifique justo esas alteraciones y permita digamos, actuar en el sistema inmune frente a esas alteraciones concretas, una medicina súper individualizada, una oncología muy individualizada. Pero aquí estamos un poco hablando todavía de un futuro que bueno, es un poco lejano. Ahora mismo, en este mismo sentido, lo que sí que tenemos es lo que hablamos antes de la secuenciación de las muestras tumorales y del ADN, de la biopsia líquida, para ver qué alteraciones moleculares hay y sobre esas alteraciones moleculares actuar, las que son accionables, actuar con fármacos que ya disponemos. Y de hecho, el conocimiento que ahora tenemos de esas mutaciones va muy por delante de los fármacos. Es decir, se sabe más de lo que hay que realmente tener elementos para luchar contra esto. Pero está todo entrelazado. Yo creo que aquí el mensaje importante es saber que todo está entrelazado, que la investigación en los distintos sectores sirve una cosa para otra, que es intercambiable y que bueno, y que tenemos que es algo global, algo intersectorial y que tenemos que aprovechar este conocimiento. Lo importante es tener conocimiento y desarrollar el conocimiento para luego poder aplicarlo y derivar consecuencias útiles y aprovechables en beneficio de las enfermedades y de los pacientes. Bueno, Ana, nos va a tocar cerrar, y a uno le da pena porque ahora estaría hablando contigo mucho tiempo porque son todos temas muy interesantes. Sería muy optimista decir que con respecto a la oncología del futuro, lo primero, evidentemente, en todos los países es, en este momento, recuperar el terreno que nos ha hecho perder el COVID en la atención, en cuanto fundamentalmente a aquellos pacientes no clasificados. El que ya está clasificado más o menos con llamadas por teléfono y eso ha seguido, pero aquel que no sabíamos que lo tenía o que está sin diagnosticar, ahí hay una bolsa importante de ciudadanos que se juegan su futuro en la medida en que nosotros vayamos más o menos lentamente, y por eso yo creo que es la necesidad de establecer planes de sistemas sanitarios para abordar de una manera, ocupando todo el espectro del sistema sanitario y toda la tecnología posible para hacerlo esto muy rápido, porque las esperas en esto no son buenas. Pero pasado esto, podríamos decir que la oncología no tiene media ventana abierta, sino que empieza a abrir ya las 2 ventanas con todo este movimiento de, como tú decías, fundamentalmente de aplicar la inteligencia artificial a la inmensa base de datos que tenemos procedentes de distintos sitios de la biología molecular, de la clínica, los datos clínicos de los pacientes que duermen en las bases de datos de los hospitales, absolutamente desaprovechadas. Nos fiamos de ensayos clínicos, afortunadamente, pero los ensayos clínicos afectan como mucho al 5% de los que tienen la patología y despreciamos el 95% de los datos de esos pacientes, ¿no? Todo es aprovechable y todo es útil y es muy importante lo que has dicho. También aquí vuelves a decir varias cosas
que una es tenemos que aprovechar el tiempo perdido, tenemos que recuperar ese 20 y tantos % de pacientes no diagnosticados. Los oncólogos hablamos de un limbo de pacientes, un limbo que nadie conoce dónde están esos pacientes perdidos. Bueno, estos pacientes tienen que aflorar y aquí sí que hay que ponerse las pilas para ver cómo los hacemos aflorar lo antes posible, porque perder tiempo en el diagnóstico de cáncer es disminuir su supervivencia, es adelantar la mortalidad. Y vamos a intentar minimizar estas consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID, sobre todo la primera oleada, ¿no? Y por otra parte, importantísimo el aprovechar las bases de datos que tenemos, es decir, el ser capaces de, con mecanismos inteligentes, unir las bases de datos clínicos que proporcionan una cantidad ingente de información y que están desaprovechados. Y este 5% de los ensayos clínicos que muy bien dices, que es el porcentaje que hay de pacientes oncológicos en ensayos clínicos, desde luego que tenemos que ampliarlo, porque los ensayos clínicos no solamente proporcionan el conocimiento, sino que también favorecen el acceso de los pacientes a fármacos novedosos y a terapias innovadoras. Y además, bueno, son fármacos que en cierto modo están detrayendo un coste, un gasto al sistema sanitario, puesto que son fármacos que se están liberando desde las farmacéuticas, que también tienen sus intereses por desarrollar ese fármaco y por demostrar la efectividad, ¿no? Es decir, que en los ensayos clínicos tenemos que aumentar este porcentaje, este 5% tenemos que subirlo muchísimo, tenemos que irlo, y poco a poco se está haciendo, aunque están cambiando el sistema de hacerse los ensayos clínicos ahora. Cada vez es con menos pacientes, más específicos, con terapias más específicas, aplicados, dirigidos a mutaciones específicas. Ya no son bolsas de pacientes para investigar determinados fármacos todos iguales. Es decir, está cambiando los ensayos clínicos. Pero al mismo tiempo de los datos de los ensayos clínicos, que no dejan de ser pacientes muy seleccionados en unas condiciones muy especiales, que eso es algo que siempre hemos dicho, no es lo mismo los resultados de un ensayo clínico, una determinada patología, que son pacientes seleccionados, pacientes bien, que lo que es la población general, que luego te encuentras múltiples comorbilidades, donde la efectividad de ese fármaco y la seguridad no es la misma. Bueno, aparte de eso están la ingente base de datos que tenemos clínicos, que son Big Data, que tenemos que aprovechar y que unir los datos clínicos con los datos de la biología molecular, con los datos de las pruebas radiológicas. Todo esto, unirlo, y con todo esto, con este Real World Data, ser capaces de adelantarnos el futuro de cómo puede evolucionar, porque al final cada paciente es un ser individual, cada paciente tiene un tumor diferente de los otros. No hay dos pacientes iguales, como no hay dos tumores iguales, pero sí que hay formas de comportamiento que la experiencia nos dice, y que la experiencia nos va a permitir predecir cuál va a ser la evolución en una gran parte de esto. Es decir, es aprender de lo que ya tenemos, y no podemos desaprovechar todo este ingente conocimiento que hemos ido generando y que muchas veces está muerto dentro de los archivos de los hospitales. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por todo. Yo estoy seguro que toda la gente que nos escucha habrá aprendido mucho de todo lo que nos has dicho. Ofrecerte Everis NTT Data para lo que tú consideres oportuno y que te podamos ayudar, tanto en la oncología como en las fundaciones que tú promueves, a tu disposición. Y bueno, si me permites decirte que te amenazo con usarte más y aprovechar todo el conocimiento que tienes, porque nos es muy útil y porque sería una insensatez desperdiciar a personas con el conocimiento y la experiencia que tú tienes. Muchísimas gracias, Ana, y hasta la próxima. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras y por el cariño que siempre me has mostrado. Gracias, Eduardo. Adiós. Adiós, buen día. Adiós. Gracias por escuchar este capítulo. Ahora sabemos que una de las partes esenciales para tratar el cáncer es gestionar la información de una manera más eficiente, de tal manera que nos permita aprender de la enfermedad para diseñar tratamientos más sofisticados. La información clínica es la base para poder crear terapias menos invasivas y más precisas y personalizadas. La tecnología nos impulsará hasta el siguiente nivel en el tratamiento contra el cáncer. No te pierdas el siguiente episodio de Ready for the Next Health.